Y ahora sí, ahí termina esa conferencia, esa fría, al parecer, conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador desde Bavispe, Sonora. Todos estaban muy ataviados ahí con abrigos, bufandas, gorros, ante el frío que existe ahí en Bavispe, Sonora. El presidente López Obrador termina hablando de la toma de casetas y cómo es que pues esto simplemente afecta en definitiva al pueblo de México, más no al gobierno. El gobierno solamente administra y en todo caso se afecta al pueblo de México. Una conferencia de prensa muy interesante que, bueno, pues tuvo la intención de informar sobre la investigación que existe en el caso Langford Miller. Usted sabe, estos miembros precisamente de la familia Levarón, es una familia grande, que fueron asesinados muy desafortunadamente entre los límites de Sonora y Chihuahua, ahí en Bavispe, una situación verdaderamente terrible, pues mataron a niños, niñas y a mujeres de la forma más terrible. El presidente informa junto con su gabinete de seguridad en qué van esas investigaciones. De hecho, el general Sandoval asegura que ya hay al menos 17 detenidos, así como el autor intelectual, disculpe usted, de este lamentable crimen, de esta masacre tan terrible. La gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, con mucho frío, eso decía ella, que le daba mucho frío, pero bueno, pues destaca esta terrible tragedia, hace un discurso muy, muy corto debido al frío, al parecer. Dice que es un dolor muy fuerte, pues obviamente la pérdida de niños, niñas y mujeres, y que es algo que no debe suceder jamás. Pero bueno, de ahí se fueron al tema de hoy, que es el aumento del 15% del salario mínimo. Dalila Escobar, imagínese usted, la reportera Dalila Escobar, le dijo a López Obrador que los pobrecitos empresarios, miembros, valga la redundancia, del sector empresarial, pobrecitos para Dalila Escobar, claro está, ¿no? Yo le pido que note mi sarcasmo, no están de acuerdo con ese aumento del 15% al salario mínimo, que aseguran que es una medida irracional. Según esto, y así lo plantea Dalila Escobar, ocasionaría el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Antes de comentarle lo que el presidente López Obrador dijo al respecto, lo que el presidente dijo al respecto, déjeme pues simplemente plantearle esto rápidamente y sencillamente. El salario en México está tan castigado que el hecho de que se le pague más a un trabajador, un poquitito más, no le va a afectar en nada más que a la ambición precisamente de ese empresario o esa empresaria. Ya nos lo ha platicado aquí varias veces, nos lo han platicado varios expertos, cómo es que en México la gran parte de las utilidades, de las ganancias, se van a los bolsillos de los empresarios, más no a su empresa, por decirlo así. Es decir, en países desarrollados, el 40% de las ganancias son para el patrón, mientras que el 60% es para mantener la empresa. Esto es los gastos de la empresa que incluyen los salarios de sus trabajadores. En México es al revés. Es el 60% de las ganancias son para el empresario o la empresaria y el 40% son para para los empleados, para la empresa per se. Y eso es algo verdaderamente terrible. El único que pierde aquí es el empresario. No tendrían por qué despedir a nadie, porque les pagan salarios miserables. Esa es la palabra, salarios absolutamente miserables. Y bueno, mire, el presidente López Obrador dice que él no está de acuerdo con eso de que vayan a cerrar las empresas, de que vaya a haber una crisis. Dice, bueno, a ver, mira, no se logra el consenso que se deseaba con esta comisión de salarios mínimos. No se ponen de acuerdo los representantes de los empresarios, pero obviamente está de acuerdo el sector obrero y nosotros como gobierno, dice el presidente, que nuestros salarios de los más bajos del mundo y es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo, que además así lo establece la Constitución, que debe ser justo. ¿Qué va a ser justo un salario? Imagínese, sube a 145 pesos el salario mínimo en México. Sube exactamente, le voy a decir, a 141, perdón. 141 pesos con 70 centavos. 141 pesos con 70 centavos y en la zona fronteriza a 213 pesos con 39 centavos. ¿Qué va a ser este salario competitivo para nadie, hombre? Déjeme le digo cuánto es en lo general, es que es ridículo. Aquí lo tenemos. En estos momentos
el cambio, según Google, que hace un compendio de todas las casas de bolsa del mundo, es de 141 pesos con 70 centavos, es igual a 7 dólares con 13 centavos por día. Aquí en Chicago nos pagan a los trabajadores mínimo 15 dólares la hora. 15. Estamos hablando de la mitad por 8 horas. Es ridículo. El presidente López Obrador lo reconoce y dice, con todo y que sube este salario mínimo en un 15%, pues no es suficiente. Es risible. Y esto viene de 30 años de un castigo neoliberal, ¿no? El castigo que se le da a los empleados cuando antes México estaba en el lugar 12 en cuanto a salarios competitivos mínimos del mundo. Su lugar 12, imagínese usted, eso ha ido disminuyendo hasta que hoy en día, pues imagínese, se quejan estos cabrones hijos de la chingada y le ofrezco una disculpa por si hay niños presentes, pero se quejan estos cabrones hijos de la chingada de tener que pagar un poquitito más a sus empleados. Qué grueso, ¿no? Qué terrible. Y qué terrible que tengamos pues reporteros ahí preocupados. Por eso yo dudo que los reporteros les paguen muy bien. Lo dudo porque yo estuve ahí. O sea, el periodismo es un oficio muy castigado, una profesión muy castigada, claro, a menos que seas de las esferas del poder y que tengas tu palanquita, ¿no? A menos que te apellides Loret de Mola, pues vas a ganar muy mal. Si te apellidas Loret de Mola, vas a ganar muy bien. De inmediato te van a contratar en Televisa, te van a mandar a Afganistán, muy bien cuidadito, te van a dar la lana para que le pagues a un tanque de la era soviética que dispare mientras haces tu stand, pero si no te apellidas Loret de Mola o López Dóriga o vayas tú a saber, llega usted a los medios de comunicación, a cualquier periódico, le pagan una chingadera o no le pagan. Como estudiante, como recién egresado de una carrera de periodismo, de comunicación, no le pagan una chingada o le pagan una chingadera. Cualquiera de las dos. Me preocupa ver a los compañeros periodistas, corresponsales, defendiendo como voceros de estos cuates que no incremente el salario mínimo. No mamen, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué mundo estamos? ¿Se está cuestionando que el salario mínimo incremente de los mexicanos? Pero ¿cómo? No, o sea, es que es ridículo. Y mire, no estamos hablando de un salario mínimo, de pronto que el mexicano ya esté ganando 15 dólares la hora, ¿no? No, va a ganar el mexicano 141 pesos con 70 centavos por 8 horas, mínimo. ¿Le parece eso justo? ¿Le parece justo que el periódico Reforma en su primera plana lo ponga como si fuera lo peor de lo peor? Que esto según ellos, póngalo, don David, por favor, dice, en la primera plana, a 8 columnas, sube 15% el salario, preocupan empleos. ¿De quién o qué? O sea, pues si ya les pagan una chingadera, ¿qué más les da? Que les paguen un poquitito más, 20 pesos más, no chinguen. ¿Cómo es posible? Le digo, aquí el único que debería de apoquinar y perder es precisamente el sector empresarial que tanto ha abusado del trabajador. Además de expresar las preocupaciones de los pobrecitos empresarios, nótese nuestro sarcasmo una vez más, Dalila Escobar también le llevó los lloriqueos de los gobernadores pedorros de la llamada Alianza Federalista, quienes según Dalila, pues aseguran que no se vale sacar tajada política de las vacunas. Otra incongruencia y situación, híjole, terrible, ¿no? A mí eso, le insisto yo en esto. Yo estoy defendiendo en estos momentos el salario de los trabajadores y a los trabajadores, si usted lo quiere ver así. No estoy defendiendo al gobierno de López Obrador o sus políticas. Y estoy defendiendo a la verdad con justicia, insisto, no al gobierno de López Obrador o a su persona. Pues tener estos cabrones que son los que están sacando tajada política, como dice Dalila Escobar, de la situación sanitaria, diciendo que no se vale sacar tajada política de las vacunas, es encabronante, es indignante, es increíble, es descorazonador. Verdaderamente, ¿no? ¿Cómo duermen por las noches estos hijos de la chingada? ¿Cómo le hacen para irse a un antro a comerse sus pizzas y echarse un par de whiskies con la mayor tranquilidad?
qué cinismo, qué maldad existe en ellos, no puedo creerlo. El hecho de que el gobierno esté estableciendo que la vacuna sea para todos, no es politizarlo. O sea, imagínense usted, para ellos están como Broso, ¿no? Que no quieren, que quiere que se venda la vacuna y que esto usted lo sabe perfectamente. Vamos, cualquier persona que sabe un poquitito de economía sabe cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Imagínese usted que empiecen a vender la vacuna. Ya le cuento yo en cuánto la comenzarían a vender. Así como cuando al principio de la pandemia los hijos de la chingada vendían los cubrebocas N95 o N96, no lo recuerdo el número, esos que solamente eran para los médicos y que había escasez para los médicos, los vendían en 500 pesos. Ahora imagínese la vacuna. Imagínese. No, no, no. ¿Cuánto paga una persona cuando va al Hospital Ángeles a atenderse de algo? Cuando va al ABC, allí en la Ciudad de México. ¿Cuánto paga? Por favor, no nos hagamos güeyes. El presidente dice que la vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales, que eso sería ruin y una mezquindad. Es el primero, cuando comienza la pandemia, que exige ante la comunidad de naciones, ante Naciones Unidas, que la vacuna sea universal y gratuita. Es que no, yo no entiendo cómo se está politizando esto. Dice que están intentando evitar el tema pues a toda costa, no quieren polemizar en este tema porque, pues vamos, sería ruin y una mezquindad que se utilicen en propósitos electorales. Los que lo están utilizando con propósitos electorales son esos gobernadores de la Alianza Federalista, los gobernadores flatulentos de la llamada Alianza Federalista. Alfaro, Aureoles, Corral, Cabeza de Vaca, bueno, García Cabeza de Vaca, Diego Sinué. Ellos son los que lo están utilizando de manera política, con propósitos electorales, y ahora nos salen que se va a sacar tajada política de las vacunas. ¿Por qué cree usted que Víctor Trujillo Broso sacó ese editorial que a mucha gente le ha causado problemáticas? ¿Por qué cree usted que el pobrecito Brosito tuvo que salir a decirle pinche presidente a López Obrador? Lo digo también sarcásticamente, no creo que sea pobrecito, pues, ¿no? Pues porque aquí está todo, aquí vamos, sí se ve, si usted ve cómo encajan los engranes, las piezas del rompecabezas. Primero sale Brosito a decir pinche presidente, que no sé qué, que se está utilizando de manera electoral lo de las vacunas. Y luego salen estos pedorros a decir exactamente lo mismo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, señoras y señores! Bueno, el presidente López Obrador le asegura a los habitantes de estos estados en los que los gobernadores pedorros están en contra de su gobierno que, como siempre, actuarán de forma responsable y que no le va a faltar a ninguna persona en México la vacuna. El presidente, bueno, luego escuchó las preguntas de Reinaide Ramírez. Reinaide Ramírez es reportera de ahí de Sonora. Ella dice que es reportera independiente de Sonora y pues ahora sí le tocó jugar en casa, ¿no? Jugando en casa, pues hizo una serie de recriminaciones y cuestionamientos a López Obrador de tantas y tantas y tantas cosas, entre estas la migración, a lo que, por ejemplo, el presidente le asegura que han protegido a los inmigrantes, que no han habido violaciones a los derechos humanos en su sexenio, que no han habido como antes asesinatos de inmigrantes como con Felipe Calderón, por ejemplo, porque no había una política, no se les protegía y hoy se les registra, se les protege para que no sean víctimas de la delincuencia. Por otra parte, Reinaide también le recrimina a López Obrador que no se guardan las medidas sanitarias durante los actos de precampañas y exigió que se proteja a los reporteros. Insiste el presidente porque ya se lo habían preguntado que él no se puede meter en temas de elecciones, que de lo único de lo que va a hablar y lo único que va a solicitar, a pedir, es que se respete el voto y que las elecciones sean limpias, dice el presidente López Obrador. La gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, ante una de las preguntas de Reinaide, le dice a la reportera que ella asume la seguridad de su estado y que reconoce que los números del homicidio doloso son altos, pero que son resultados de la delincuencia, dice la gobernadora priista, que no piensa tampoco caer en temas electorales. También Reinaide le cuestionó
a López Obrador que por qué no funciona la estrategia de seguridad y el presidente le comenta que están trabajando con mucho esfuerzo, que mañana todavía estarán ahí en Sonora y que mañana también van a estar informando precisamente sobre los temas de seguridad. Finalmente le recrimina Reina Aidé a López Obrador que cada vez más la Guardia Nacional está en labores sociales para cuestionarle si no hay riesgo ahí, porque según ella pues no es compatible con los derechos humanos. El presidente decía, ¿cómo no? Si el pueblo, el ejército es pueblo, la marina es pueblo, las fuerzas armadas son pueblo, vienen del pueblo los soldados y los marinos, dice el presidente López Obrador. Así lo da a conocer casi al final de su conferencia de prensa mañanera. Nos están dando las 9:37 de la mañana.